Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 24, donde dice: Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz de Cristo, locura para judíos y griegos, es algo totalmente distinta para los salvos, a quienes Pablo califica aquí como los llamados. La gran verdad bíblica en relación a la salvación de los hombres es que el Padre llama a los perdidos y además los conduce a Cristo con un propósito salvador. Cuando dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6 y versículo 44. No cabe duda que los llamados, en el lenguaje teológico de Pablo, son naturalmente los creyentes. La obra de salvación, note que quedaría completamente estéril sin el llamado del Padre Eterno, ya que es Él el que llama a los hombres a salvación y además los conduce a Cristo para que sean salvos. El apóstol enseña que en el proceso de salvación el Padre llama a los pecadores. En ellas, note que siempre intervienen las tres personas divinas. Por un lado, el Padre que llama, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que regenera. De otro modo, el Padre convoca en el tiempo a los que salva, y el llamamiento se hace por medio del Evangelio, cuando dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 14. Sin el llamamiento del Padre, la obra de salvación no alcanzaría a los hombres con el propósito para el que fue hecha, ya que nadie puede ir a Cristo si el Padre que los envió no los trajere, como acabo de leer en Juan capítulo 6 y versículo 44. La palabra que aparece en el Evangelio según San Juan es un verbo fuerte que se traduce en otros lugares como arrastrar. Y note que esto indica no solo un llamamiento, sino una acción impulsiva, comprendida en él. El llamamiento del Padre es la manifestación de la gracia que implica en él la obra del Espíritu, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. También comprende la iluminación espiritual del pecador enteblenecido, cuando dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 6 versículo 44. La convicción de pecado, como señala Juan capítulo 16 los versículos 7 al 11, vemos también la dotación de la fe salvífica, que se convertirá en una actividad humana cuando la ejerza depositándola en una entrega al Salvador. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A este llamamiento responde el hombre y lo hace por medio de la fe. Pero con todo, esta operación del Padre no es una coacción, sino una atracción, ya que aquel que envió a Cristo para salvar a los pecadores, envía luego a los pecadores para que sean salvos por Cristo. Este llamamiento de Dios es un llamamiento eficaz,
siempre en aquellos que Dios ha escogido en su soberanía, como el mismo apóstol testifica cuando dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ahora bien, esto no significa que el Evangelio no tenga un llamamiento universal a todos los hombres, llamándolos a la salvación. Pero téngase en cuenta que el llamamiento del Padre que atrae a los hombres a Cristo es algo cuestionado por muchos que no alcanzan a entender claramente lo que tiene que ver con la soberanía divina y con la responsabilidad humana. También es necesario entender claramente que todo cuanto es de salvación es de Dios, y todo lo que tiene que ver con condenación es responsabilidad del hombre. El llamamiento del Padre es un llamamiento santo, como así dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Y no es tanto que lo sea así, porque procede de Dios. Esto es una verdad incuestionable, pero debe también de entenderse como un llamamiento a ser santo. Dios llama a los pecadores para separarlos de su estado y trasladarlos a una dimensión de vida. Aquellos que por condición natural éramos esclavos del pecado, somos liberados de esa posición y trasladados de la corrupción del mundo al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. El llamamiento puede ser respondido por la acción del Espíritu que capacita en santificación, esto es, en separación de la condición de desobediencia a la de obediencia, para que el hombre desobediente pueda obedecer y serle aplicado el beneficio de la obra redentora del Hijo de Dios. Es por eso que el Espíritu santifica, separa al hombre de lo que es propio de su vieja naturaleza, para que en un acto de obediencia incondicional crea y sea salvo. Tampoco debe de olvidarse que el llamamiento a salvación no es un ruego que Dios hace, sino un mandamiento que establece y que requiere absoluta obediencia, como Pablo dijo a los atenienses. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 30. El llamamiento a salvación es indudablemente a santificación. Un llamamiento a santidad y virtud de vida, cuando dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios capítulo 4 y versículo 1. El creyente es llamado a vivir como santo, separado para Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 7. Y esto es la consecuencia de vivir en comunión de vida con Dios, que es santo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad cristiana no es cuestión de mandamiento, sino de comunión con Dios en Cristo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 17. Es la consecuencia natural de vivir a Cristo. Cuando dice Pablo a los filipenses en el capítulo 1 y versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
En el llamamiento divino no hay distinción, ya que son llamados tanto judíos como también griegos. Y el Espíritu capacita por igual a quienes Dios llama. La extensión de la salvación es para todos los hombres, es decir, para todo aquel que crea. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 y versículo 16. El cambio producido es un cambio claro. Para los no salvos, la cruz, en cambio, es locura. Pero para los llamados, en ese mensaje, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado es la base de la salvación para judíos y también para griegos. El creyente de origen judío no demanda ya señales, porque la cruz es manifestación del poder supremo de Dios. Por otro lado, para el de origen griego, ya no busca sabiduría humana porque en la cruz está expresada toda la sabiduría de Dios. El poder de Dios en Cristo no está vinculado aquí a la acción creadora en la que el Verbo expresa la voz de autoridad que trae a la existencia lo que no existía. Juan capítulo 1 y versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Hebreos capítulo 1 y versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Note que está vinculado a la obra de la nueva creación en Él, mismo de los pecadores que han sido llamados a salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Cristo es la manifestación de la omnipotencia salvadora de Dios. En la resurrección, exhibe el poder divino que levanta al Salvador de entre los muertos, para que por su resurrección pueda haber justificación y seguridad de salvación. La mayor señal posible, como respuesta a la petición de los judíos, es precisamente esta: la resurrección de Jesús. Además, el resucitado y el mensaje de salvación en él es también la respuesta a los griegos empeñados en encontrar la sabiduría. Y nótese que el contraste entre la sabiduría de Dios y la insensatez del hombre es bien evidente. El apóstol habla de Cristo como poder y sabiduría de Dios. Él es poder de Dios para salvación porque es el único Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12. Y note que además es también el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Por tanto, nadie más que Él puede hacer que el pecador, muerto en delitos y pecados, venga a la experiencia de la vida eterna y pueda estar en comunión con el Dios Santísimo. Es también sabiduría de Dios poniendo de manifiesto el plan de Dios para salvación y ejecutándolo en plenitud. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí el apóstol establece como resumen de lo que ha dicho en el párrafo dos contrastes. El primero entre insensatez y sabiduría. El contraste está
entre lo que pudiera ser insensato en Dios y lo que es sabiduría para los hombres. Lo insensato es una alusión a lo que para los hombres es locura, que como dijo antes es la cruz de Cristo, según el mundo así lo considera, versículo 18. Esta insensatez, en el sentido de apreciación humana, es más sabio que cuanto pudiera entender y expresar el hombre. La máxima expresión de la sabiduría humana no es capaz de generar el poder que fluye de la obra de la cruz. La sabiduría del hombre es vanidad, porque desconoce precisamente a Dios, mientras que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios capítulo 1 y versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Y en Cristo se hace visible, ya que el Rey de Reyes es puesto en un pesebre en su nacimiento y una cruz estuvo dispuesta para el final de su ministerio terrenal. Pero en esa sabiduría se hizo posible que el Verbo encarnado, cuando dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 y versículo 14. Se constituye en el único Salvador del mundo, perdido en su delito y pecados, y además sin esperanza. El segundo contraste tiene que ver con debilidad y fuerza. Lo débil de Dios está referido a la obra de la cruz, ya que aparentemente a ojos humanos es la gran debilidad del que obró milagros asombrosos. Aquellos que estaban demostrándole al pie de la cruz decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo capítulo 27 y versículo 42. Dios hizo esa obra de la debilidad de la carne humana de su Hijo, cuando dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Pero note que eso que aparentemente es debilidad para el hombre, en su mente corrupta y sin entendimiento, es la máxima fortaleza de Dios, que es siempre infinitamente mayor que la de los hombres. La fuerza humana es incapaz para salvación, pero en cambio la de Dios es poderosa para salvar a los que creen. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El apóstol hace un llamamiento para que los lectores presten atención a lo que va a decirles, ya que la forma verbal puede considerarse tanto en presente de indicativo como de imperativo. Pero es mejor considerarlo como imperativo, por lo que se convierte en un mandamiento del apóstol a todos los creyentes, tanto hombres como también mujeres de la iglesia de Corinto, y por extensión a todos los creyentes en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Note que Pablo exhorta a una consideración personal como si dijera: abrid los ojos y considerar. Lo que debía de ser considerado por ello era el llamamiento. En el versículo anterior se refirió al llamamiento que el Padre hace a los hombres para salvación. Y note cómo ahora se dirige nuevamente a los creyentes usando el vocativo hermanos. De modo que con el mandamiento va siempre el afecto de aquel que los ama
y quiere que consideren lo que le es necesario y provechoso para su vida y compromiso con el Señor. El resultado del llamamiento es que de los salvos no había muchos sabios, conforme a la sabiduría del mundo, es decir, no había entre ellos muchos que fuesen reconocidos como sabios, conforme a la carne, que es la referencia a la naturaleza humana. Y note que la Biblia enseña que hay dos clases de sabiduría, la humana que procede de la mente natural del hombre y la divina que viene de parte de Dios. Hay quienes poseen la sabiduría de los hombres y tienen por tanto sabiduría según la carne. Quien está saturado de la sabiduría humana no tiene espacio para la sabiduría, por lo que se consideró antes la rechaza. El apóstol no enseña aquí que el creyente no deba de alcanzar conocimiento, que son resultado de la sabiduría humana, tanto científicos como filosóficos, al más alto nivel que le sea posible, siempre que primero acepte la sabiduría de Dios para salvación personal y además considere cualquier otro conocimiento como subordinado. Dios no aceptó a los corintios cristianos como sus hijos por ser de un alto nivel de sabiduría, sino que lo hizo por gracia para salvación. Por otro lado, algunos consideran esta frase para afirmar que la iglesia en Corinto estaba formada mayormente por personas de baja condición cultural. Pero no hay razón alguna para afirmarlo ni tampoco para negarlo, ya que simplemente el apóstol los llama a reflexionar sobre la sabiduría personal de cada uno de ellos, para que entiendan que Dios los llamó porque quiso hacerlo, y no por lo que ellos eran o pudieran ser en la sociedad de aquel entonces. Tampoco había entre los creyentes muchos poderosos, en el sentido de grandes de este mundo. Es cierto que algunos de ellos procedían de la alta sociedad, pero no eran la mayoría. Dios, en su sabiduría, no tiene en cuenta el estado social del hombre, ni su posición económica, sino que llama a salvación a los perdidos, y en esto se igualan todos los hombres y mujeres de la tierra. En general se podría decir, coloquialmente hablando, que la mayoría de los cristianos eran comunes y corrientes. Con todo se nombra algunos que podían considerarse como grandes para el mundo. Y tal era el caso, por ejemplo, de Estefanas, como se puede apreciar en el versículo 16 y el capítulo 16, versículo 17. También Sóstenes y Crispo, vinculado al liderazgo de la sinagoga, como enseña los versículos 1 y 14. También Gayo, un hombre que sin duda estaba en una buena posición económica. Y también se cita en la epístola a Erasto, el tesorero de la ciudad, Romanos capítulo 16 y versículo 23. Así pues, en la iglesia no estaban muchos nobles, personas procedentes de alta cuna, ya que los cristianos no solían venir de la nobleza según el mundo. Y nada mejor que las palabras de la oración de Jesús, para resumir el texto de este versículo, cuando dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelates a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo, capítulo 11, y los versículos 25 y 26. Dios inhabilita la sabiduría de los hombres para exhibir la gloria y el poder salvador de la suya. Y voy concluyendo con esto. Haciendo una evaluación de los convertidos en Corinto, demuestra la mutua oposición entre la sabiduría humana y la divina. Solo unos pocos procedían del mundo de la cultura
y las esferas sociales más sofisticadas. La esencia de la verdadera sabiduría reside en el conocimiento de los caminos y la voluntad de Dios, y vivir en armonía con las realidades útiles creadas por el Señor. Por otro lado, la sabiduría humana a la que Pablo se opone no es la del intelecto o la educación, sino a la falsa independencia humana con respecto a Dios y la tendencia hacia la autosuficiencia. Por tanto, Dios rechaza la sabiduría humana a causa de su orgullo y la autoglorificación. Amigo y amiga oyente, una educación no basada en la palabra de Dios producirá en una persona, sea hombre, sea mujer, dudas, y también no saber qué es lo que Dios desea para su vida. Y al final esa persona se convertirá en una persona religiosa, hueca, vacía y sin ningún sentido, que no da respuesta absolutamente a nada. Amigo y amiga oyente, pero aún hay tiempo para subsanar esas malas enseñanzas. ¿Y cómo se puede hacer? Es comenzando por aceptar a Jesucristo, el Salvador, en tu corazón, ya que su palabra dice que su Espíritu te guiará a toda la verdad, es decir, a su palabra. Por tanto, es necesario que primeramente tú aceptes a Cristo en tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo o nunca lo has hecho, yo te animo ahora a que así lo hagas. Ora y repite conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te confieso que la educación que he recibido en cuanto a Dios en mi vida es una educación religiosa basada en ritos y cosas que tú no aceptas en tu palabra. Pero ahora vengo ante ti y te pido perdón. Me arrepiento de todo aquello que he hecho mal y de todos mis pecados, y deseo que tú subsanes toda mala enseñanza que haya en mi vida y que tu Espíritu me guíe siempre a la verdad que es tu palabra. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.